bendiga, hermanos, en este día tan bonito de domingo 2 de agosto del año 2020. Son las 9:13 de la mañana. Y en este día vamos a empezar con el estudio número 5, ¿verdad? De este libro, el libro de la Escuela Dominical, que se titula José, tipo de Cristo, varón perfecto. La base bíblica se encuentra en Génesis 37, de versículos 2 al 5, Génesis 39, versículos 1, 7 y 9, o mejor dicho 1 a 9, y Génesis 41, de 37 al 40. Es bastante versículo porque la historia de José, debido a que es una anécdota, una historia bastante bonita, amplia y con muchas historias y sabiduría, pues habla, le da más, el escritor le da más tiempo, le da más escritura a esa historia. Y los objetivos, los primeros 3 objetivos de la clase hoy son: primero, 1, entender la vida de José desde la perspectiva de Cristo, el varón perfecto. El número 2, asumir el carácter del creyente como fruto de la comunión con Cristo. Número 3, aplicar la conducta cristiana a la piedad que es propia de los hijos de Dios. El pensamiento central es, o dicen, la vida de José sirve de inspiración a la piedad que Dios espera de los creyentes de Cristo. El texto áureo dice: y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien el Espíritu de Dios esté? Génesis 41, 38. Vamos a leer más adelante la lectura bíblica. Dice Génesis 37, 2. Esa es la historia de la familia de Jacob. Jacob era Israel, hijo de Isaac. Josué, siendo de edad de 17 años, apacentaba a las ovejas de su hermano, y el joven estaba con sus hijos, con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos. O sea que ya lo conocían por las cosas malas que hacían. Y viendo sus hermanos a su padre, lo amaba más que todos los hermanos y le aborrecía. No podía hablar pacíficamente. No, ellos no podían hablar pacíficamente. Y soñó José con un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos le llegaron a aborrecerle más todavía. El sueño era que había visto unas plantas de trigo que cuando se doblaban ante él, como se inclinaban ante de él. Y se lo contó a Abraham delante de ellos, y ellos le cogieron más manía todavía, como dicen en Puerto Rico. Porque como era el favorito de Jacob, pues a ellos no les gustaba eso. Tenían envidia a José. Dice que el versículo 39, llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia de varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que habían llevado allá. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, la mujer de Potifar, puso los ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y le dijo a la mujer de su amo: y aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Como pues haría yo ese gran mal y pecaría contra Dios? No te paras preguntando cómo va a hacer eso él, de hacer una cosa tan fea y después pecar contra Dios. No, eso no se puede. Dice el versículo 41, el asunto pareció bien a Faraón
y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Versículo 39 dice, o sea, ya primero estamos en el 41-37 y después 41-38, ahora vamos 41-39, pero vamos para el 41-40. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto y no ha tenido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente el trono seré yo mayor que tú. En otras palabras, cuando fue donde Faraón y le explicó el sueño, ¿verdad?, que había tenido de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, que venía una sequía bien grande, que tenía que guardar comida. Y enseguida, como pudo explicar ese sueño, ya que el Faraón había buscado y no había sabido quién le explicara eso. Más adelante vemos algo parecido en la historia de Daniel con Nabucodonosor, que Dios se comunica a través de los sueños, y hay sueños que usa símbolos y las personas pues no entienden, y como no tienen el conocimiento y la sabiduría del Espíritu de Dios en ellos, pues no pueden entender tales cosas. Entonces tienen que mandar a buscar gente que lo interprete. Más en caso una persona que está constantemente en comunión con el Espíritu de Dios, porque tampoco se puede hablar, interpretar un sueño cualquiera, porque una persona cualquiera no puede. Algunos puede ser que no, otros por mentirosos tratan de descifrar algo que no entienden, porque para interpretar un sueño correctamente, especialmente cuando son símbolos, pues tiene que tener uno la unción del Espíritu Santo para poder entender esa profundidad de los símbolos de los sueños, para entonces transmitir el mensaje correcto, o lo que dice correctamente, lo que significa correctamente, para evitar que algo grande, especialmente en este caso, que venía una sequía tan grande que si no guardaban comida en 7 años se iban a morir. Y fíjate qué cosa, 7 años de sequía grandísima, que tuvieron que guardar 7 años para poder tener para esos 7 años. Si ponemos a pensar en el libro de Apocalipsis, pues habla de la tribulación, la gran tribulación, que se divide en 3 años y medio, 3 años y medio, que son 7 también. Va a ser peor que esa sequía que hubo en los tiempos de José. Imagínate qué mala va a ser la cosa, que por más que guarden, no va a poderle sustentar por esos 7 años, porque para uno pues, tiene que esconderse en otro planeta, porque este planeta completamente va a ser atacado por los juicios de Dios y las persecuciones del anticristo y las guerras también. Dice los datos generales acerca de este tema. ¿Verdad? La enseñanza de Dios espera que la manera de vivir del creyente sea un testimonio de su relación con Cristo en el varón perfecto. El autor de este libro pues es Moisés. Los personajes de esta historia es Israel, que es Jacob, José, su hermano Faraón y Cristo. La fecha que se escribió, 1450 y el 14 días antes de Cristo. El lugar, el desierto arábico entre los montes Sinaí y los campos de Moab. Fíjate qué cosa tan tremenda eso, que estaban ellos en el desierto, ¿verdad? Y todo ese problema que tuvo con los hermanos, que ya de tanta envidia y tanto rincón que le habían guardado, que decidieron, tiraron un pozo a José, y después cuando le dio la gana, vieron una caravana y vamos a sacarlo, vamos a venderlo, matamos un animal, la túnica que él hizo de colores, vamos a encharcarla de sangre, se la llevamos a nuestro padre, ahí lo damos por muerto, y ahí nos deshacimos de él. Y fíjate qué cosa, y lo vendieron por el mismo precio de esclavo, 30 monedas de plata. Qué cosa más tremenda. Por eso que le dice varón tipo Cristo, porque fue vendido igualmente y mantuvo su integridad José, a pesar de que estaba en un pueblo bien idólatra como son los egipcios. Es un pueblo que creen en las ciencias ocultas, varios dioses también muy diferentes, dioses que bregan mucho con el ocultismo y todas esas cosas, y Dios no va con eso, porque hay que recordar que Dios también aborrece, como también maldice a aquellos que idolatran también. Fíjate qué cosa, Dios tuvo misericordia también del pueblo de egipcio al mandar a José para allá, porque al José estar allí,
pues las bendiciones de Dios fluían y no caía el juicio de Dios sobre los egipcios para que se murieran en ese desierto. Y le dio comida tanto para ellos como para José y su familia también. Que por 7 años Egipto tuvo comida y tuvo sobreabundantemente, mientras toda esa región ahí alrededor la gente se estaba muriendo de hambre porque había una sequía horrible. Pero vamos a continuar aquí leyendo. Dice: las instrucciones de la Biblia contiene historias sobresalientes, pero sin duda una de las más interesantes es la de José, el hijo de Jacob. No nos debe extrañar entonces que el libro de Génesis dedique 14 capítulos a narrar hechos más sobresalientes de la Biblia, o los hechos más sobresalientes de la Biblia. Ahora cada faceta de la vida de ese hombre refleja un común denominador, y su fidelidad a Dios. Como recompensa, el Señor estuvo con él y lo prosperó y lo colocó en lugar de honor en la misma tierra de su aflicción. La historia de José es uno de los cuadros más preciosos de la tipología cristiana. De Cristo, el hombre perfecto. Como veremos en estudiar presente lección, si no fue absolutamente perfecto, pero el Espíritu Santo no nos dejó en el ejemplo de un carácter temeroso de Dios. La escena de vida, o sea, la editorial de que publica los libros dice: la responsabilidad de animar a los creyentes a animar a practicar los valores morales y espirituales y la conducta que aparecen en las Escrituras. La historia de José nos hará conocer mejor a Cristo como varón perfecto. Bienvenidos al estudio. Dice el autor. Dice aquí: desarrolló el estudio. Josué como Cristo fue aborrecido por sus hermanos. José era medio hermano de 10 hijos de su padre Jacob. Dice aquí: solamente Benjamín era hermano de padre y madre. Y aquí nos presenta algunos desafíos de José que José enfrentó al principio. Primero se habla de su oficio humilde, pues ayudaba a sus hermanos a apacentamiento de ovejas, o sea, en otras palabras, era un pastor. Y en el apacentamiento de las ovejas, segundo, recibió las consecuencias de haber nacido en la familia afectada por la poligamia, o sea, en otras palabras, porque Jacob tenía varias mujeres. Tercero, Jesús tuvo que lidiar con patrones de conducta deformados de sus 10 hermanos mayores, pero él no imitó su mal ejemplo, antes se mantuvo piadoso. Los creyentes no debemos mezclarnos bien con la impiedad. Estamos llamados a resplandecer a través de nuestra conducta santa. Mateo 5:14 y Filipenses 2:15. El versículo 3 revela que Jacob amaba a José más que a todos sus hermanos. La motivación de esa diferencia era que lo había tenido en su vejez. Pero por el otro, es evidente que su padre comete un error cuando no tiene un trato parejo con sus hijos. A pesar de todo, Dios tenía un plan especial con la vida de José, y él lo llevaría a cabo, y así señalarnos a Cristo como varón perfecto. Seguimos leyendo más abajo. La vida de piadosa de José hizo que sus hermanos la aborrecieran. Capítulo 37, versículos 4 y 5. En el versículo 4 nos hace recordar que José es un tipo de Cristo, de quien el Padre dos veces dijo: ese es mi hijo amado, quien tengo complacencia. Mateo 3:17 y 17:5. La preferencia en el trato de Jacob con José le acarrió a este un creciente aborrecimiento de parte de sus hermanos. Recordarnos que esa fue la misma actitud que tuvo el pueblo de Israel con respecto a Cristo, los cuyos no le recibieron. Juan 1:11. En el versículo 5,
muestra que el Señor mostró a José con varios sueños. Como dice la Biblia, en la vida senda de estudio, senda de vida, tienen una Biblia especial de estudio bíblico que también dan buenos comentarios. Y dice, aparece en la Biblia como medios posibles de revelación divina. Debemos recordar que el Señor tiene una íntima comunión con los que le temen y ellos hacen conocer su pacto. Salmo 25:14. El sueño que Josué contó a sus hermanos fue interpretado como un anticipo de que un día José vendría a ser Señor de ellos. Génesis 37:6-8. Y sabemos que Cristo, después de ser despreciado y morir por nuestros pecados, ha sido hecho Señor, y Cristo mejor dicho. En la versión original viene siendo Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Isaías 53:3. Vamos a continuar leyendo. Dice, como José, Cristo salió victorioso de la tentación. Génesis 39:1-7-9. Dice, en el versículo 1 de Génesis 39 presenta el cuadro doloroso de aquel joven hebreo. Él fue comprado como esclavo 2 veces por los ismaelitas de mano de su hermano. Génesis 37:27-28. Génesis 37:27-28. Y luego de los manos de los ismaelitas por Potifar, un alto oficial de Faraón de Egipto. Hay que recordar que los ismaelitas vienen siendo los árabes. Le llamaban en aquel tiempo ismaelitas también. Al son de hoy todavía le dicen así. Son muchas las naciones árabes hoy en día. Dice, Josué estaba lejos de su familia y del trato amoroso de su padre, en un ambiente absolutamente adverso a la fe que conocían. Pero el contexto bíblico muestra que Dios estaba con él. Génesis 39:2. Aquí debemos recordar que Cristo, quien dijo a sus discípulos que ellos lo dejarían solo, pero él no estaría solo porque el Padre estaría con él. Juan 16:32. En el versículo 7 revela la prueba de la tentación de José, que José atravesó en la misma casa donde laboraba la mujer de su amo. Puso los ojos en José con corazón adúltero. Recuerda que Cristo dijo que cuando una persona mira a una persona deseándola, ya adulteró con ella. La tentación fue directa, pues la mujer lo invitó a fornicar con ella. Satanás odia a los piadosos. Su intención es hacerlo morir atravesado por el aguijón de la muerte, que es el pecado. 1 Corintios 15:56. También en forma directa Satanás le pidió a Jesús que lo adorara. Mateo 44:8-9. Por tanto, los hijos de Dios debemos tener una actitud de vigilancia constantemente, mi hermano. De mucho cuidado, estar bien abierto. Vamos a continuar leyendo más abajo, que dice, José reconoció el pecado como malo porque tuvo temor a Dios. Capítulo 39, versículos 8 y 9. Hoy, cuando se trata del pecado en una forma tan liviana, necesitamos aprender de la actitud de José y darle bienvenida al temor de Dios en nuestros corazones. El versículo 8 revela que José, con corazón firme, no quiso pecar. Él habló a la mujer como a la mujer de su amo. Por tanto, José no tenía derecho sobre ella. La Biblia prohíbe codiciar a la mujer del prójimo. Eso es 20:17, uno de los mandamientos escritos en las tabletas de Moisés, o las tabletas que tenía Moisés por parte de Dios. Los creyentes debemos asumir una conducta tajante en contra del adulterio y pedir al Señor que nos guarde de caer. Además, en su defensa de su integridad, José aludió a su lealtad, y su amo había visto una conducta tan piadosa en él
que no preocupaba con José de lo que había en su casa y había entregado en su mano todo lo que tenía. En otra palabra, tenía una confianza sobre José bastante grande. Dice aquí, en el versículo 9 refleja que José no abusó de su posición en la casa de Potifar para aceptar los deseos de la impía mujer. Cuando seamos puestos en lugares de eminencia, debemos evitar tomar ventaja de los que están bajo de nuestra supervisión. No nos conviene ser firmes en integridad, ser firmes en integridad en cualquier nivel de servicio que Dios nos permita estar. Continúa leyendo más abajo. Estos dos versículos, Génesis 41, nos dejan ver el camino de la perfección hacia arriba. Faraón tuvo un sueño y ninguno de los sabios pudo interpretarlo. Entonces José fue traído y le dio interpretación al faraón del sueño. Cuando José dio al sabio el consejo, el asunto pareció bien al faraón y su siervo. Además debía poner un hombre prudente sobre la tierra de Egipto para la correcta administración, porque no todas las personas son capaces de ponerse en la administración, ya que cuando agarran una posición, cuando tienen autoridad, se corrompen. Y José pues no iba a hacer eso, porque si no lo hizo con la mujer de Potifar y se guardó y prefirió irse a la cárcel, pues él no lo iba a hacer ahora que estaba en esa posición, sino que hasta la muerte iba a estar ahí y iba a demostrar su fidelidad al faraón. En el versículo 38 revela que el faraón consideró a José como ese hombre singular. Cuando aquel hombre íntegro habló con la sabiduría de Dios, el rey llamó la atención de sus siervos para que se percataran que José era alguien que de un espíritu superior, mejor que cualquier otro en la tierra de Egipto. Recordamos que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Si nos mantenemos con una conducta fiel, el Señor nos pondrá en alta estima. Vamos a continuar leyendo más adelante. La sabiduría de Dios en José lo llevó a ser gobernador de Egipto. Capítulo 41, versículos 39 y 40. Versículo 39 presenta a Faraón hablando a José, o hablando a José para honrarlo. La condecoración mayor que obtuvo José no fue ser colocado en puestos administrativos de tanto rango, sino que su Dios fuera reconocido por un rey pagano como el Dios que todo lo sabe. Cristo vivió también para la gloria de su Padre y dijo tener siempre la intención de honrarlo. Juan 8:49. Nunca Cristo dijo, se admitió él mismo como que siendo él Dios, pero entonces siempre que Jesús hablaba ponía a Dios primero, siempre hablaba con humildad. En otras palabras, le estaba administrando las cosas de Dios en la tierra, pero demostrando que había un Dios todopoderoso, la cual todos tenemos que doblar rodillas y obedecer. Dice, versículo 40 revela la exaltación de José sobre la propia casa del faraón, con mucho mayor merecimiento. Cristo, el varón perfecto, fue exaltado hasta lo sumo, porque dio su vida por nosotros, ¿verdad? Y hasta la muerte obedeció Jesús. Filipenses 2:9 dice, los creyentes debemos aprender que la perseverancia de la verdad genera gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Proverbios 3:4. Proverbios capítulo 3, versículo 3 al 4. Además, Faraón le dio autoridad a José para que su palabra gobernara al pueblo de Egipto. Los creyentes debemos revestirnos del poder del Señor y ejercer la autoridad que Él nos ha dado a través de su nombre. Marcos 16, versículo 17.
Luego Faraón dijo a José que únicamente en el trono sería mayor que él será mayor que José, solamente el Faraón iba a estar por encima de José. De aquí aprendemos que cuando ejercemos autoridad sobre otros debemos también estar sometidos a las autoridades superiores, como Dios enseña en Romanos 13:1. No quiere decir que por eso que somos cristianos pues ya tenemos un jefe, vamos a competir con el jefe y vamos a estar discutiendo con el jefe cuando nos pusieron ahí para ayudar al jefe. Nosotros tenemos que mantener nuestra integridad como cristianos y ejercer todo lo que se nos manda a nosotros, pero con respeto a las autoridades que están sobre nosotros y manteniendo nosotros mismos la integridad como cristianos, porque recordar que el testimonio de nosotros vale mucho y la gente nos está mirando no tan solo para aprender, sino también para apuntar el dedo, y cuando hacemos las cosas bien delante de Dios pues somos exaltados por las cosas que hacemos. Y después de haber repasado la historia de José, descubrimos que él vino a ser un tipo de Cristo en cuanto al carácter perfecto del Hijo del Hombre. Los creyentes necesitamos vivir en la comunión de nuestro Señor, pues de esa forma somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. El apóstol Pablo dijo que somos carta de Cristo escrita con el Espíritu del Dios vivo en tablas de carne en nuestro corazón. Segunda de Corintios 3:3. El ambiente donde le tocó vivir a José no era muy diferente al nuestro. El pecado de rebeldía, la adoración a los ídolos y la promiscuidad abundaban en Egipto y en nuestros países hoy en día. Por tanto, el reto que él tuvo debe ser también nuestro. Manifestar un carácter de Cristo en nosotros nos hace vivir un estándar moral superior al mundo que nos rodea. En otras palabras, pues nosotros mantenemos nuestra integridad para demostrar al mundo que le servimos un Dios bueno, un Dios pues que es capaz de bendecirnos en todo y que es capaz de darnos pues ponernos en puestos altos cuando nosotros pues los honramos con nuestras vidas. Porque una cosa es hablar nosotros todos los días la palabra de Dios y exhortar todos los días la palabra de Dios, y otra cosa es dar testimonio a la gente en la manera que hablamos, en la manera que vivimos, en la manera que vestimos, en todo. Porque no es nosotros hablar la palabra de Dios, vestirnos bien, y cuando nos toca pues vamos a ponernos a hablar del hermano, vamos a ponernos a chismosear a todo el mundo. No. Tenemos que mantener esta integridad en todo tiempo para darle honra y gloria a Dios de la manera que sea. ¿Por qué? Porque van a llegar a una persona que va a decir, mira, pues ya este tan bonito que habla, tan lindo que se viste, pero mira qué chismoso es. Y mucho menos cuando uno es ministro, siervo de Dios, que supuestamente pues está ejerciendo un ministerio, tiene que tener mucho cuidado uno con lo que uno dice y lo que uno hace. Vamos a hacer la pregunta de hoy para que así cerrar con broche de oro. La pregunta primero dice, la pregunta número 1 dice, ¿en qué se asemeja el oficio de José y el de Cristo? Tal como aparece en Génesis 10:11. Dice, José apacentaba ovejas y Cristo el buen pastor que da su vida por las ovejas. La segunda pregunta dice, ¿cuántas veces en el pasaje de Génesis 39 se menciona que Dios estaba con José? En 3 ocasiones se menciona la compañía divina con su siervo fiel. Está en el capítulo 39, versículos 2, 21 y 23. La tercera pregunta dice, ¿cómo nos habla Cristo el hecho de que José fue tentado tan severamente? Cristo fue también tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Dice la cuarta pregunta, ¿de qué manera Génesis 41:39 evidencia que la sabiduría de Dios es superior a la humana? Faraón reconoció que fue Dios quien hizo saber a José el misterio del sueño, por tanto consideró a José como
un sabio singular. No dijo similar, sino singular. Similar quiere decir comparándolo con los demás, pero al decir singular quiere decir que es único, que es algo bien muy especial y muy importante. La quinta pregunta: ¿cómo debe ser la conducta de un creyente en este mundo plagado de maldad? Dice: los verdaderos cristianos debemos andar en santa y piadosa manera de vivir, según de Pedro 3:11. En otras palabras, no podemos decir, como le había dicho, somos cristianos, pero vamos a hacer lo que nos da la gana. No. Contrario, tenemos que vivir, como dice la palabra de Dios, sabiamente, hablar sabiamente, vestirnos y andar en sabiduría, por la sabiduría de Dios, constantemente. Ya que nosotros no sabemos cómo vamos a pasar, si nos va a pasar una como la que pasó José. Y cuando nos mantenemos en integridad, y si nos viene un problema parecido, no de tal magnitud, pero algo similar, podamos mantenernos firmes en ese día, y la presencia del Señor pues nos va a ayudar a sobrepasar cualquier cosa que venga. Así no quedar en vergüenza, y tampoco mucho menos, o mejor dicho, evitar que el evangelio sea blasfemado, ya que la misma palabra de Dios dice que por causa de muchos el evangelio es blasfemado, porque la conducta que tienen es bien mala, y no podemos ser así, especialmente en estos tiempos. Tenemos que usar la sabiduría de Dios, el discernimiento de Dios, para nosotros poder enfrentar las cosas que nos vienen hoy en día. No vivir la vida como nos da la gana, sino una vida regida por la palabra y el poder de Dios. Hasta aquí vamos a dejar este mensaje. Si tienen un comentario, denle un comentario en el box del video. Y si tienen alguna pregunta, escríbelo también en los comentarios, que más tarde vamos a llegar hasta donde ustedes. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, que pasen un bonito día, que disfruten bien este bonito día. Gracias por oír este video y nos vemos la próxima semana. Que Dios los guarde. Shalom.